Nos encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, y me gustaría que en esta ocasión pudiéramos considerar algo que es distintivo de Lucas al referirse a la fe cristiana. Dice en el versículo 19, capítulo 19, versículo 9, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Me gustaría que pudiéramos pensar en la manera distintiva en la que Lucas llama a la fe cristiana. Dice que es el camino, el camino. Si miráis con atención el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por el evangelista Lucas, notaréis cómo esta es una expresión típica de él. Es Lucas el que una y otra vez, cuando se refiere a la fe cristiana, usa esta expresión, el camino. Y por tanto es el momento para que nosotros podamos considerar por qué llamar a la fe cristiana el camino. ¿Por qué Lucas, entre muchas otras expresiones, usaría esta de el camino? ¿Por qué referirse a lo que nosotros llamamos la fe cristiana como el camino? Esto es lo que me gustaría que pudiéramos ver en esta ocasión. Por supuesto que camino es una metáfora muy sugerente de lo que es la vida, ¿no es verdad? Cuando hablamos de la vida decimos yo tengo mi propio camino y sabemos como el gran poeta español lo ha dicho, ¿no? Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y por tanto hay un poder en esa metáfora para mostrar lo que significa la vida. La vida es caminar, es transitar, es moverse de un lado para otro. Y hay una manera o un modo de movernos en este mundo que se refiere a esta expresión del camino. Y por tanto, cuando vemos la fe cristiana referida como un camino, como en este caso en concreto el camino, se nos está comunicando esa realidad de que la fe cristiana es un camino, es una manera de vivir y de actuar en este mundo. Y esto es lo que queremos explorar en esta ocasión. Me gustaría que pudiéramos verlo en la profundidad que tiene en el libro de los Hechos de los Apóstoles. He seleccionado esta expresión aquí en el capítulo 19, versículo 9, y como os estoy diciendo, aparece en otros lugares. Hay cuatro formas en las que se usa el camino aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y me gustaría que pudiéramos, por tanto, explorarlo, porque al hacerlo nos vamos a dar cuenta de la profundidad que tiene esta forma de referirse a la fe cristiana. En primer lugar, el camino aparece en varios contextos del libro de los Hechos de los Apóstoles como algo que tiene que ser conocido. Este camino, sea lo que sea, tiene que ser conocido. Es decir, necesitamos ser instruidos en este camino. Es muy interesante que este sea justamente el contexto en el que aparece aquí la afirmación. Notad cómo dice, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Nos está diciendo, por tanto, que este camino es un camino en el que nosotros tenemos que ser introducidos, no es un camino que simplemente se conozca de por sí, sino que hay una necesidad de enseñanza acerca de este camino. El camino de Dios no es simplemente un camino que yo me puedo imaginar que es el camino suyo, la idea que yo pueda tener de Dios o de Jesucristo o de la salvación, sino que necesito inquirir, necesito preguntar acerca de este camino. ¿Y dónde va a estar este camino sino en la palabra de Dios? Pero lo que se enfatiza aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles es que es un camino que debe ser conocido. Se ha dicho aquí en el capítulo anterior, capítulo 18 y versículo 26, cuando dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, está hablando de Apolos, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí tenemos a este hombre, estuvimos
dedicando alguna atención a este hombre Apolos, y estuvimos entonces diciendo cómo este hombre conocía algo de los caminos de Dios, pero necesitaba mayor instrucción. Y aquí vemos cómo Priscila y Aquila fueron esos instrumentos de Dios para exponerle más exactamente el camino de Dios. Ese también es el contexto en el que encontramos esta palabra del camino. Y también en este libro, en el capítulo 24 y en el versículo 22, se nos habla de un gobernador llamado Félix, y allí se nos dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto, estando bien informado de este camino. Por tanto, tenemos que darnos cuenta de que si queremos descubrir el camino, si queremos descubrir la fe cristiana, si queremos caminar en este camino, debemos estar dispuestos a recibir instrucción. Esto no es simplemente algo que viene de por sí. Es necesario que podamos profundizar en lo que enseña la palabra de Dios acerca de ese camino. Y por tanto, esa es la pregunta que yo te hago. ¿Estamos dispuestos a ser instruidos en el camino de Dios? El hecho de que estemos en un lugar como este, ¿no?, en unos momentos como este, muestra ese deseo, ese anhelo de conocer este camino. Pero tenemos que abundar más y más en ello. Tenemos que darnos cuenta que este camino, tal y como es descrito en la Escritura, tiene que ver con ese conocimiento. Por eso veréis cómo en la iglesia cristiana hay ese lugar especial que tiene la predicación de la palabra de Dios, el estudio bíblico, la lectura de la palabra del Señor en nuestros hogares, la lectura de otros libros. ¿Por qué? Porque necesitamos ser instruidos en este camino. Este no es un camino simplemente que te va a venir de cualquier manera, ¿no? Tú tienes que profundizar en la enseñanza de la palabra de Dios. Esto es lo primero que aquí se nos está diciendo. Pero en segundo lugar, si miramos todas estas referencias que hay en el libro de los Hechos de los Apóstoles al camino, encontramos algo también muy interesante. Y es el hecho de que este camino es un camino que ya había sido conocido anteriormente. Es decir, el camino del que se habla aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la manera en que Lucas se refiere a la fe cristiana, es algo que ya había sido revelado por Dios anteriormente. Esto es la conclusión a la que podemos llegar cuando miramos un pasaje como Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24 y el versículo 14, donde encontramos estas palabras de confesión del apóstol Pablo. Pero esto te digo, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Según el camino. Aquí Lucas nos está revelando que esta expresión es una expresión paulina. Es Pablo, Lucas es el que la registra, pero es curioso que esté en la boca del apóstol Pablo. Esto es curioso porque luego cuando miramos en las epístolas del apóstol Pablo no encontramos esa expresión, pero Lucas sí se acuerda de que Pablo lo había usado. Pero aquí lo interesante es que dice: así sirvo en este camino, el camino de la fe cristiana, así sirvo al Dios de mis padres. Tenemos que recordar que él era un judío celoso por la ley, era un fariseo. Y añade: creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esta expresión, la ley y los profetas, es lo que nosotros hoy en día diríamos el Antiguo Testamento. Es decir, nos está diciendo aquí el apóstol Pablo, está diciendo entonces en esa defensa que hizo delante de ese gobernador Félix, que realmente este camino se encuentra ya en el Antiguo Testamento. Es decir, este camino no es un camino novedoso, sino que es algo que había sido revelado por Dios en lo que nosotros llamamos ahora el Antiguo Testamento. Por eso, si queremos conocer realmente lo que es este camino, las Escrituras nos están invitando. El libro de los Hechos de los Apóstoles, Lucas y Pablo nos dicen que debemos ver cómo ese camino ha sido revelado en el Antiguo Testamento. Por eso es interesante que miremos todas esas referencias que hay a ese camino en el Antiguo Testamento, aquellas referencias que pueden arrojar luz sobre el tema que nos ocupa, que es exactamente este camino.
Y encontramos una primera referencia en el libro de Génesis. En el libro de Génesis ya encontramos cómo se refieren estas cosas como el camino. Dice allí en Génesis 18, 19, es Dios el que dice estas palabras. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Está hablando de Abraham, el padre de los creyentes, el primer ejemplo ilustre de lo que significa ser un creyente. Y está diciendo que él es aquel que va a andar en los caminos del Señor. Y se refiere a los mismos como este camino de Jehová, el camino de Dios. Es decir, es un camino que Dios mismo ha trazado. No es cualquier camino, no es un camino que yo pueda hacer para mí mismo, sino es un camino que ya ha sido puesto como tal por Dios. Es un camino que podemos decir que está claramente señalizado. Es un camino que Dios ha puesto para que nosotros podamos transitar por él mismo. Y esto es fundamental porque nos está diciendo cuidado con otros caminos. Hay otras maneras de vivir en este mundo, pero hay un camino que corresponde a ser cristiano. Si buscamos realmente a Dios, tenemos que estar seguros que estamos en el camino que Él ha puesto, ese camino del Señor. Y aquí está diciendo de Abraham, y hablamos de él, estamos diciendo, ¿no?, que es ese ejemplo ilustre de la fe. ¿Pero por qué lo es? Porque está en ese camino del Señor, en ese camino que Dios mismo ha trazado para con su propio pueblo. Y tenemos, por tanto, que darnos cuenta del aviso solemne que se nos trae en ese sentido. Por eso el libro de los Proverbios, el libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, de la prudencia adecuada, una y otra vez encontramos esta expresión. En Proverbios 14, versículo 12, leemos: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O en el capítulo 16 y en el versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay muchos caminos en esta vida. Hay muchas maneras de comportarse en esta vida. Nosotros tenemos que buscar el camino de Dios. Es el auténtico camino que puede traer la vida eterna. No hay otro camino que traiga esas promesas de bendición, sino el camino del Señor. ¿Eres consciente de que este camino es un camino que Dios reveló ya en el Antiguo Testamento y que es un camino que es el de Dios y el único que puede traer salvación a nuestra vida? Pero es muy interesante, ¿no?, como también en el libro de Éxodo se refiere a estas cosas, y allí también se dice a Moisés: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Este camino no es simplemente es un conocimiento, no está diciendo el Antiguo Testamento de que hay un camino que Dios ha diseñado o ha trazado. Es un camino en el que nosotros tenemos que encontrarnos. La Escritura una y otra vez se nos llama la atención sobre el hecho de que el cristianismo no es simplemente que yo tenga una serie de ideas correctas, pienso lo que está bien. No, es mucho más que eso, es realmente vivir esa realidad. Cuando el pueblo, y este es el contexto de esta expresión, es sacado de Egipto, en el libro de Éxodo se nos habla acerca de esa salida, y esa partida, se está diciendo que hay una serie de ordenanzas y leyes para ese pueblo, que no simplemente han salido al desierto o han sido redimidos del desierto para hacer en el desierto ahora, para hacer la voluntad que a ellos les parece en su propio corazón. No, fueron libertados de Egipto para hacer la voluntad del Señor y tienen que transitar necesariamente por ese camino. Y es Dios, y lo vemos por medio de esos símbolos, ¿no?, manera en que Él les dirigía, ¿no?, en esa columna de fuego y esa nube. Vemos como hay una peregrinación que les va llevando, pero es conforme a la enseñanza de la palabra de Dios. Encontramos que todo lo que es el Pentateuco, todo lo que es esos 5 libros de Moisés, en particular aquellos que nos hablan de esa realidad de lo que fue la vida en el desierto, una y otra vez hay una enseñanza específica
sobre cómo tenemos que comportarnos. Pero no simplemente es que Dios dice, este es el camino, sino que dice, notadlo aquí, por el que vosotros tenéis que andar y lo que tenéis que hacer. Esto es fundamental que nos demos cuenta, que la fe cristiana tiene que ver con una manera distintiva de vivir. No simplemente conocemos el camino de Dios, sino que vivimos de acuerdo a lo que significa ese camino, es decir, vamos por ese camino. Y por tanto, la pregunta que tenemos que hacernos también es, si decimos que conocemos el camino de Dios, ¿transitamos por el camino de Dios? ¿Nos movemos por ese camino? En esta vida, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que hacer alguna cosa, consultamos cuál es la manera cristiana de hacer las cosas. ¿Cuál es aquello que corresponde a una persona que dice que está en este camino? Eso es lo que nos está diciendo también el Antiguo Testamento. Nos está diciendo que es un camino en el que necesariamente tenemos nosotros que movernos. Pero, en tercer lugar, hay una serie de citas, ¿no? Y estoy haciendo un resumen de todas las veces que se habla del camino del Antiguo Testamento. Hay una serie de citas que tienen otro énfasis también que es necesario que notemos. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 5:33, andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Está aquí adelantando una idea más. Está diciéndonos que este camino es un camino que tiene bendición de parte de Dios en el mismo. Si nosotros nos encontramos en este camino, entonces vamos a conocer la bendición misma de Dios. Si queremos que Dios esté con nosotros, si queremos que Dios nos haga bien, entonces necesariamente tenemos que estar en este camino. Fuera de este camino vamos a estar perdidos. Fuera de este camino no vamos a contar con la sonrisa divina, pero si estamos en ese camino, entonces vamos a encontrar el sentido de la vida. Esto es algo que constantemente se pone en el Antiguo Testamento de tal manera que ellos puedan ser conscientes de esa realidad. ¿Por qué? Porque había otras muchas tentaciones y sabemos lo que es la historia del pueblo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cómo fueron llevados a esa adoración a otros ídolos, a los ídolos de las naciones, a abandonar los caminos del Señor. Y por eso constantemente encontramos en los profetas que cuando se les llama al pueblo a la obediencia a Dios, se nos hable en esos sentidos. Quizá el texto en este contexto que más precioso, o por lo menos yo así lo considero, es Jeremías capítulo 6 y versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Me llama la atención, ¿no?, de este pasaje varias cosas, pero una de ellas es cómo estamos en el Antiguo Testamento, estamos en Jeremías, y sin embargo lo llama sendas antiguas. ¿Por qué? Porque han abandonado esas sendas. Se han buscado sendas, caminos novedosos para servir quizá a Dios, pero no están sirviendo a Dios, obviamente. Y lo llama estas sendas antiguas. Tenéis que preguntar, tenéis que inquirir por ese camino que verdaderamente Dios ha indicado. ¿Por qué lo tenéis que hacer? Porque dice, el buen camino, andad por él, y aquí lo que encontramos en él, hallaréis descanso para vuestra alma. Este camino es el único camino que puede traer realmente lo que necesitamos a nuestras almas. Esto es lo que está diciéndonos el Antiguo Testamento. Pero hay algo más que nos está diciendo el Antiguo Testamento y que tiene que ver realmente con la esencia mismo de ese camino. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, nuevamente, cuando se está refiriendo a la fe cristiana y usa esta palabra del camino, también nos está indicando realmente cuál es la esencia de ese mismo camino. Y nos está hablando de que esa realidad tiene que ver con una persona, la persona de
nuestro Señor Jesucristo. Esto es realmente la esencia de ese camino. ¿Cómo lo presenta? Lo presenta diciéndonos que todo aquello que el Antiguo Testamento había hablado acerca de ese camino encontraba su cumplimiento en una persona que ha resucitado de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El gran tema del libro de los Hechos de los Apóstoles es que hay uno que estaba muerto y sin embargo ha resucitado. Es nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el camino de vuelta a Dios. En ese sentido vemos cómo es el mismo Señor Jesucristo el que nos muestra esa realidad en esas palabras que estábamos leyendo en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, cuando dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciéndonos aquí? Nos está diciendo realmente que el camino es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Que no hay otra manera en la que tú y yo podemos volver a Dios si no es el Señor Jesucristo. Y por tanto, tenemos que darnos cuenta que la fe cristiana tiene que ver con una persona, la persona del Señor Jesucristo. No es simplemente una serie de enseñanzas que pueden ser buenas, que pueden ser adecuadas, sino es una persona que en sí mismo es el camino de vuelta a Dios. La pregunta que tú tienes que hacerte en esta ocasión es, ¿estás tú en el Señor Jesucristo? ¿Es Él para ti ese camino de vuelta a Dios? Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Ese camino está indicado por la realidad de la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, cada uno de nosotros tiene que hacer ese examen, tiene que hacer esa consideración. ¿Realmente estoy en Cristo Jesús? ¿Es Cristo Jesús la manera en que yo vuelvo a Dios? ¿Hay algún otro en el que estoy confiando que no es la persona del Señor Jesucristo? Solo hay un camino de vuelta a Dios y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el apóstol, cuando está hablando de este camino en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esa exposición que estamos diciendo que él está mostrando de que el camino estaba en el Antiguo Testamento, pero ahora es una persona, nos está diciendo que esa es la realidad a la que está apuntando todo el Antiguo Testamento. Ese camino que está trazado en ese Antiguo Testamento nos está hablando de una persona que ha cumplido en sí mismo todo aquello que significaba la ley y los profetas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Está diciendo que Él es aquel que había sido anunciado de antemano por todo lo que es el Antiguo Testamento. En Él se han cumplido esas profecías para que nosotros ahora podamos volver a Dios solamente en el Señor Jesucristo. Y por tanto, ese camino es un camino que significa confiar en ese mismo Señor Jesucristo. ¿Estás tú confiando en Él? ¿Estás tú descansando en el Señor Jesucristo? Solo así podemos estar en paz para con Dios. Pero hay una referencia más aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles que se hace juntamente con la palabra camino. Estamos examinando todas las maneras en que aparece camino en el libro de los Hechos y hay una más que es también importante que nosotros la mencionemos en este día. Este camino es un camino que va a ser opuesto por todos. Aquí, nuevamente, la referencia central que estamos usando en esta ocasión, el capítulo 19, el versículo 9, se nos dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Notad lo que está diciendo. Cuando menciona el camino, dice que fue maldecido. Y Lucas llama la atención sobre eso,
pero no es la primera vez que lo hace. En otras menciones que podemos encontrar aquí al camino, encontramos que este es un camino que es perseguido. Todos aquellos que se encuentran en este camino son perseguidos. Es muy curioso cómo el apóstol Pablo es precisamente aquel que persigue a quienes. Mirad lo que dice en el capítulo 9, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Si encuentro personas que creen en Jesucristo como su único Señor y Salvador, como su único camino de vuelta a Dios, pues estos tienen que ser hechos presos, tienen que ser llevados a la cárcel. Y entonces nos está trayendo algo que es también fundamental. Este es un camino que no es popular. Este no va a ser un camino que el mundo va a aplaudir. Este es un camino que lleva consigo la oposición de este mundo. Y esto es necesario que se diga en nuestros días, porque podemos llegar a pensar, ¿no? Bueno, pues si realmente estoy en los caminos de Dios, todo el mundo estará de acuerdo conmigo. No, es todo lo contrario. Si buscamos a Dios, si buscamos caminar en este camino, si estamos en aquel que es el camino, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar una oposición decidida en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque este es un camino que va en contra de todo aquello que representa este mundo caído. Y el ejemplo de esa realidad es la persona del apóstol Pablo mismo. Llamo vuestra atención sobre la manera en que él está presentando estas cosas. Dice, cuando cuenta su testimonio, también en el libro de los Hechos, sabéis que hasta 3 veces nos cuenta su testimonio, dice en el capítulo 22, versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Está diciendo, realmente mi vida ha cambiado completamente. Yo era un perseguidor de todos aquellos que estaban en este camino y ahora he sido transformado para ser alguien que se encuentra en ese mismo camino. Somos conscientes de que si vamos por el camino de Dios, trazado por Él, si vamos por ese camino que es una persona, la persona de nuestro Señor Jesucristo, vamos a encontrar una oposición. Somos conscientes de esto. Es necesario decirlo. Es necesario que nos examinemos, porque no estamos simplemente aquí para, si lo podemos decir de esta manera, simplemente por animar, ocultando parte de lo que significa este camino. No, no. Este camino tiene que ser presentado en toda su radicalidad. Es un camino que tiene bendición, porque es la persona de Cristo Jesús la que nos va a llevar de vuelta al Padre. Pero es un camino que si tú lo tomas, vas a encontrar dificultades en tu vida, de alguna manera. Todos y cada uno de nosotros vamos a afrontar las mismas. Seguir a Jesús es, como él mismo dijo a sus discípulos, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle todos los días de nuestra vida. Si vas a tomar el camino de la salvación, que es Cristo Jesús, tienes que estar dispuesto a sufrir por Cristo Jesús, a llevar esa cruz, llevar un estilo de vida que necesariamente va a llevar algún tipo de oposición por causa de aquellos que están al otro lado, por aquellos que no transitan por este camino. Lo pongo de otra manera. Si queremos ser fieles a la revelación que nos trae la palabra de Dios acerca de la fe cristiana, acerca de este camino, tenemos que presentarlo con todo lo que hay en él. No simplemente podemos decir, bueno, hay bendiciones, hay maravillas, hay una salvación. No, estas cosas también implican una persecución, también implican una dificultad en ese camino. Y si ya estamos en ese camino, no podemos sorprendernos de que tengamos dificultades en ese camino. Cuando llevamos algún tiempo en la fe cristiana, ¿no?
Podemos pensar, bueno, y si soy cristiano y si soy fiel al Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me acontece esto? Porque forma parte del discipulado cristiano. Seguir a Cristo Jesús implica sufrir por Cristo Jesús. Él ha sufrido para nuestra redención, Él ha sufrido para nuestra salvación, pero nosotros ahora sufrimos como aquellos que seguimos en sus propias pisadas. Por eso el apóstol Pedro nos lo pone de esa manera en 1 de Pedro capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Jesús, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Somos conscientes de estas cosas? No tenemos que sorprendernos, porque cuando Lucas nos presenta el camino, no oculta que algunos maldecían ese camino, que algunos perseguían ese camino y a los que estaban en ese camino. Y forma parte de lo que significa la fe cristiana, presentarlo con todas sus, si lo puedo decir así, aristas, ¿no? No todo es un camino de rosas. O se puede decir, es una rosa, pero ya sabéis que si tú coges una rosa y abrazas su tallo, te pinchas por las espinas que lleva. La rosa de Sarón, es el símbolo, esa metáfora del Señor Jesucristo, pero hay espinas. Hay una realidad de persecución, dice la Escritura, que no podemos obviar, pero que merece la pena, porque estamos siguiendo al Señor Jesucristo, aquel que ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, cuando el libro de los Hechos nos presenta esta realidad del camino bajo estos 4 aspectos que hemos estado mirando, ¿cuál es la conclusión a la que tú y yo debemos llegar? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que, según la enseñanza de la Escritura, seguir este camino es abandonar cualquier otro camino, el camino del mal, el camino que lleva a la destrucción. Eso es la manera en que aparece también, curiosamente, en el Antiguo Testamento esa reflexión en el capítulo 55 y el versículo 7. Notad lo que dice ahí: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Tienes que dejar el camino del mal. Y aquí está diciéndonos algo muy profundo, que empieza por nuestra manera de pensar. El camino de Dios es una nueva manera de pensar. El apóstol Pablo dice: nosotros, habla de los creyentes, tenemos la mente del Señor Jesucristo. Todo comienza con una manera de enfocar las cosas distintas. Ahora ya no pensamos como antes, ahora pensamos conforme a la enseñanza de la palabra de Dios y por tanto actuamos de una manera distintiva. Tenemos que abandonar cualquier otro camino para abrazar al Señor Jesucristo. Por tanto, este camino es un camino en el que nosotros estamos orientados por el Señor Jesucristo y por su enseñanza en todo momento. Es decir, es un camino en el que Él nos acompaña en todo momento y ocasión. No simplemente es que Él es el comienzo de ese camino, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, sino que la promesa que se nos trae en esta realidad del camino es que Él va a estar con nosotros en el mismo. No nos va a dejar, no nos va a abandonar. Cristo Jesús es aquel que va a estar con nosotros en ese momento, en esa ocasión, es decir, siempre que transitemos por este camino. Estábamos hablando de esa cita que es tan extraordinaria de Jeremías. ¿Qué dice Jeremías? ¿Recordáis? Lo estábamos mirando. Y hallaréis
descanso para vuestras almas. Preguntad por las sendas antiguas. Cuando estéis en las mismas, hallaréis descanso a vuestras almas. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús alude aquí a ese pasaje de Jeremías y está diciendo, ese camino soy yo, esa senda antigua soy yo, y en ella vais a encontrar descanso, vais a encontrar mi presencia, la presencia del Señor, como vemos con Moisés en el libro del Éxodo, trae descanso. Es verdad, hay tribulaciones, es verdad, hay persecuciones, pero también hay un descanso que Dios trae. La realidad de saber que estamos en paz para con Dios por medio de la sangre que fue derramada en aquel Calvario, la realidad de que este es un Dios en el que podemos descansar, podemos echar, como dice también Pedro, toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y ese es el camino en el que Él nos acompaña, porque añade, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este camino es un camino de bendición de parte de Dios. Hallaréis descanso para vuestras almas. Y por tanto, estamos pensando en este camino. No podemos ocultar ninguna de las dificultades que hay en el mismo, la gloria de esa realidad. Y podemos estar planteándonos, pero ¿podré yo estar en este camino? ¿Podré yo transitar por este camino? A la luz de las dificultades que experimentamos, a la luz de los problemas, de las tentaciones, de las pruebas que puedan venir precisamente porque estoy en este camino, ¿será posible para mí seguir por el mismo? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? La preciosa cita de Isaías 35. Pues nos habla en términos profundamente poéticos de lo que ha significado la venida de Cristo Jesús a este mundo, lo que iba a significar y que ya anuncia Isaías. La realidad de que el desierto se transformará en un paraíso, la metáfora que está usando. Y dice, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esa es la gloria de este Evangelio. Cuando consideramos todo lo que son los caminos de Dios, cuando vemos la profundidad de lo que tiene en la Escritura, pensamos, yo soy tan torpe, podré transitar por este camino. Podré seguir adelante, podré perseverar hasta el final. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar. Esa es la gloria de este Evangelio. Esa es la realidad de la que aquí se nos está hablando. Que hay enemigos, que son aquí figurados, no habrá allí león, no habrá allí ninguno que impida que los redimidos del Señor puedan seguir en ese camino hasta el fin para la gloria de Dios. Por tanto, nuestro ánimo está en la realidad de estas palabras. Confesamos nuestra debilidad, confesamos nuestra torpeza, confesamos nuestra incapacidad, confesamos nuestro miedo, confesamos nuestra frustración. Pero Dios está con nosotros y va a estar con nosotros para siempre en ese camino. Ni siquiera el más torpe se extraviará del mismo.
He ahí nuestra confianza para entrar en este camino, para abrazar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, para perseverar en Él mismo hasta el fin de nuestros días. ¿Estás tú en este camino? ¿Estás tú en la realidad de lo que implica ese camino? ¿Has confiado en el Señor Jesucristo? Si es así, tú jamás te apartarás de Él y llegarás a la presencia de Dios para su propia gloria. Que así sea, que todos nosotros que podamos decir, estoy en el camino de la vida, estoy en el Señor Jesucristo.